El ejército de Hitler aún combatía, pero ya no luchaba por la victoria. Cada orden se cumplía por deber, no por esperanza. Las líneas se estrechaban, los frentes se hundían y la disciplina era lo único que mantenía en pie a una fuerza agotada. El mando seguía exigiendo resistencia absoluta. Los informes hablaban de reagrupamientos, de contraataques que nunca ocurrían. En la práctica, cada decisión nacía tarde y moría antes de ejecutarse. Las unidades se reducían, los recursos desaparecían y el lenguaje del poder seguía repitiendo consignas vacías. En esos días finales, el ejército aún existía, pero solo como reflejo de lo que había sido, una estructura que obedecía incluso cuando ya no tenía sentido. Mientras el Reich se derrumbaba, sus mandos seguían creyendo que la voluntad podía reemplazar a la realidad. Fue entonces cuando comenzó el verdadero colapso. El 1 de enero de 1945, el frente oriental del Tercer Reich mostraba una situación que los propios informes del alto mando definían con una expresión inequívoca. El colapso era inminente. Entre el Vístula y el Oder, el ejército rojo concentraba más de 2 millones de hombres frente a unas fuerzas alemanas agotadas, con divisiones reducidas a una fracción de su fuerza teórica. Los partes del OKH revelaban un panorama que las directivas del Führer se negaban a admitir. Faltaban reservas, combustible y coordinación entre mandos. La estructura del frente, antaño extensa y articulada, se deshacía bajo la presión soviética. El grupo de ejércitos A, bajo el mando nominal del general Joseph Harpe, mantenía posiciones a duras penas en el sector de Varsovia. Las divisiones estaban incompletas, sostenidas por contingentes de Volkssturm y restos de unidades retiradas de los Balcanes. En el norte, el grupo de ejércitos Centro, dirigido por Georg Hans Reinhardt, defendía Prusia Oriental con medios cada vez más escasos. Los registros de intendencia de los primeros días de enero documentaban una caída dramática de municiones y una imposibilidad creciente para evacuar heridos. En Berlín, el Führerbunker funcionaba ya como un centro de mando aislado del frente. Hitler, que no lo había visitado desde noviembre, emitía órdenes directas sobre unidades que existían solo en los mapas. El 9 de enero dictó la directiva número 11 para el este, ordenando mantener todas las posiciones a cualquier costo. El jefe del Estado Mayor General, Heinz Guderian, advirtió que la línea del Vístula no podía sostenerse. Sus notas manuscritas señalaban la falta de combustible, vehículos y personal de reemplazo. El 12 de enero comenzó la ofensiva soviética del Vístula-Oder. En apenas 2 días, las fuerzas de Chukov y Konev rompieron el frente en varios puntos, especialmente cerca de Baranov y Sandomierz. Las divisiones alemanas, debilitadas por la escasez de recursos, se disolvieron en el terreno. Los partes del OKH registraron la pérdida de contacto con más de 20 divisiones entre el 13 y el 16 de enero. Las transmisiones interceptadas por el mando occidental describían unidades reducidas a grupos de unos pocos centenares de hombres, sin artillería ni apoyo aéreo. El deterioro material alcanzaba todos los niveles. El 15 de enero, el general Wilhelm Burgdorf informó que casi la mitad de los tanques Panzer IV permanecían inmovilizados por falta de piezas de repuesto. Los depósitos de combustible en Silesia estaban bajo bombardeo constante, y los trenes de abastecimiento se hallaban saturados por la evacuación de civiles. A pesar de la evidencia, Hitler rechazó toda propuesta de retirada hacia el Oder y prohibió expresamente la defensa elástica. La rigidez del mando reflejaba el aislamiento del poder central. Keitel y Jodl, al frente del Oberkommando der Wehrmacht, transmitían sin alteración las órdenes del Führer. En las reuniones del 17 y 18 de enero, Guderian insistió en replegar las fuerzas para proteger Berlín y Silesia, pero Hitler se negó. Su consigna, repetida en los comunicados del día, fue que el enemigo debía ser detenido en el Vístula o no sería detenido nunca.
La consecuencia fue la destrucción del grupo de ejércitos A. Entre el 14 y el 19 de enero, los frentes soviéticos avanzaron más de 100 kilómetros diarios, rodeando Lodz y Cracovia. Las divisiones acorazadas alemanas abandonaban los vehículos por falta de combustible. El propio Guderian calificó la situación de colapso total. En el norte, el grupo de ejércitos centro intentaba mantener Prusia Oriental convertida en fortaleza. El 22 de enero comenzó la ofensiva soviética sobre Königsberg y 4 días después la región quedó aislada. Hitler, al recibir el informe, prohibió cualquier evacuación, aunque el almirante Dönitz inició por su cuenta una operación marítima que logró trasladar a centenares de miles de personas hacia el oeste. El colapso logístico era ya irreversible. Las reservas de combustible se concentraban lejos del frente, en el Alto Rin y en Bohemia. La Luftwaffe apenas podía mantener vuelos de reconocimiento. Un informe del 25 de enero indicaba que solo unos pocos aparatos despegaron ese día en todo el frente oriental. La artillería, escasa de munición, utilizaba proyectiles incompatibles o capturados. Las divisiones de infantería operaban sin comunicaciones estables ni transporte suficiente. La línea del Oder era la última posición defensiva posible, pero las órdenes de mantener el Vístula impidieron prepararla. Cuando algunas unidades iniciaron retiradas espontáneas, fueron interceptadas por patrullas de las SS o por la Feldgendarmerie. Los registros del 20 de enero documentan ejecuciones sumarias de oficiales acusados de abandonar sus puestos. Desde finales del año anterior, los tribunales volantes creados por Himmler habían sido autorizados para aplicar sentencias inmediatas. La consecuencia fue la desintegración de la cohesión interna del ejército. El 25 de enero, Hitler emitió la Directiva número 12, declarando Berlín fortaleza suprema del Reich y ordenando su preparación para combate urbano, aunque la capital aún se hallaba lejos del frente. La medida simbolizaba la pérdida de toda visión operativa. El propio Guderian anotó ese día que el Führer pretendía dirigir ejércitos que ya no existían. Los partes de los últimos días de enero mostraban cifras que ilustraban el derrumbe. Más de 500.000 de bajas en 3 semanas, pérdida de miles de vehículos blindados y ruptura de las comunicaciones con todas las unidades al este del Oder. Las fuerzas soviéticas habían avanzado más de 300 kilómetros. El 31 de enero, las vanguardias del primer frente bielorruso alcanzaron la orilla occidental del Oder frente a Kustrin, a escasa distancia de Berlín. En el interior del mando alemán, la diferencia entre los informes reales y los que se entregaban a Hitler se hizo abismal. Keitel y Jodl redactaban versiones paralelas de los partes, sustituyendo términos como retirada por expresiones eufemísticas. Los documentos conservados muestran esa duplicidad creciente, un lenguaje de optimismo formal frente a la evidencia del derrumbe. El 30 de enero, en el aniversario de su llegada al poder, Hitler pronunció un discurso radiado desde la Cancillería, escrito por Goebbels, en el que afirmó que el espíritu del Frente Oriental seguía intacto. Mientras tanto, las fuerzas soviéticas ocupaban Lodz y avanzaban por Prusia Occidental. La distancia entre la retórica oficial y la realidad era absoluta. A finales de mes, el ejército alemán había perdido toda capacidad de maniobra. Las últimas reservas blindadas se concentraban en torno a Berlín y Silesia. El mariscal Ferdinand Schörner, al frente del grupo de ejércitos centro, mantuvo una disciplina implacable, ordenando ejecuciones de oficiales por retirada no autorizada. Las comunicaciones por radio eran irregulares, los enlaces con los mandos intermedios se rompían continuamente y la coordinación entre cuerpos de ejército era ya inexistente. La Wehrmacht había dejado de funcionar como una estructura unificada. Las formaciones aisladas combatían por iniciativa local, sin apoyo mutuo ni control central. El 31 de enero,
El Estado Mayor informó que el Ejército Rojo había cruzado el Oder en varios puntos, estableciendo cabezas de puente ante las cuales las defensas alemanas carecían de fortificaciones y materiales de ingeniería. En muchos sectores, los soldados cavaban trincheras con herramientas civiles. El colapso moral acompañaba al material. Las órdenes exigían resistencia sin condiciones, pero las unidades se disolvían durante las retiradas nocturnas. Las compañías desaparecían sin dejar registro, los soldados se rendían o se dispersaban. Las SS enviaban destacamentos punitivos para imponer disciplina mediante ejecuciones públicas. En ese clima, el mando perdió toda capacidad de dirección efectiva. A pesar de la evidencia, Hitler aún creía posible una contraofensiva. En una reunión con Keitel y Jodl, ordenó concentrar fuerzas en el sector de Kustrin para un golpe de pinza contra el flanco soviético. Guderian explicó que ni siquiera había combustible para trasladar los tanques. La orden se transmitió, pero ningún movimiento se ejecutó. El sistema militar del Reich se había reducido a una estructura administrativa que producía órdenes sin efecto. El OKW transmitía directivas que nadie podía cumplir. El OKH carecía de control sobre sus formaciones. Las comunicaciones con el frente eran fragmentarias. Los informes llegaban con días de retraso o no llegaban en absoluto. La maquinaria burocrática seguía funcionando como si el frente existiera, aunque en el terreno solo quedaban restos dispersos de tropas exhaustas. Entre el 1 de febrero y el 31 de marzo de 1945, el Frente Oriental del Tercer Reich operó bajo un principio rígido: mantener cada posición, incluso cuando su defensa significara la destrucción completa de las unidades. Las órdenes emanadas del Oberkommando der Wehrmacht y del Oberkommando des Heeres restringieron la iniciativa de los mandos subordinados. La maniobra, base tradicional de la táctica alemana, fue sustituida por la inmovilidad. La consigna de permanecer en el terreno, impuesta desde la cúspide, transformó el frente en una sucesión de posiciones aisladas, vulnerables a la penetración y al cerco. En Pomerania, el dispositivo alemán se apoyaba en la Pommernstellung, una línea incompleta con fortificaciones sin terminar y depósitos logísticos dispersos. El tercer ejército Panzer, adscrito al recién formado grupo de ejércitos del Vístula, debía cubrir el corredor entre el Báltico y el valle del Oder para evitar un envolvimiento desde el norte. A mediados de febrero, las órdenes reiteraban la prohibición de ceder terreno, aún ante la evidencia de rupturas laterales. Las unidades de reconocimiento informaban de concentraciones blindadas soviéticas en carreteras secundarias, pero los comandantes locales no estaban autorizados a retroceder. Entre el 10 y el 12 de febrero, varias brigadas alemanas quedaron en ángulo respecto a las vecinas, con flancos expuestos. La secuencia que se repitió a lo largo del frente era constante: ruptura en un sector adyacente, pérdida de enlace por radio, instrucción de mantenerse hasta nueva orden, agotamiento de munición, petición de retirada, negativa desde el nivel superior y, finalmente, cierre del cerco. En menos de 2 días, posiciones que podían haberse replegado de forma ordenada se convertían en bolsas sin salida. Un ejemplo se produjo en el saliente al oeste de Köslin. Una división de infantería recibió el 14 de febrero la orden de permanecer en su posición, pese a que el enemigo había roto por el sur. El comandante solicitó acortar la línea para apoyarse en cursos de agua, pero el mando de cuerpo denegó el movimiento, invocando la necesidad de ganar tiempo. Los refuerzos prometidos nunca llegaron. En 2 días, la división quedó rodeada. El intento nocturno de romper el cerco fracasó por falta de combustible y por el control de fuego soviético sobre las rutas. A las 48 horas, la unidad desapareció de los registros operativos. Sus restos fueron reagrupados en formaciones menores. En Silesia, el grupo de ejércitos centro, sometido a una dirección igualmente rígida, resistió los ataques soviéticos en la Alta y Baja Silesia sin aplicar maniobras de repliegue escalonado.
El objetivo era preservar los accesos industriales y las comunicaciones laterales, pero la correlación de fuerzas era insostenible. Las pérdidas superaban las reposiciones y el parque de transporte se reducía cada semana. Los anillos defensivos que rodeaban las ciudades declaradas fortalezas absorbían efectivos de infantería y artillería que ya no podían emplearse como reservas. Cuando esas ciudades quedaban cercadas, el alto mando trataba de mantener corredores de abastecimiento que consumían recursos imposibles de reponer. El resultado fue una doble pérdida: inmovilización de tropas valiosas y debilitamiento de los sectores abiertos. En febrero se discutió en el seno del OKH la posibilidad de replegar el frente hacia el Oder. Algunos mandos defendían la elasticidad y la concentración de reservas detrás del río. La decisión final mantuvo la directriz opuesta: resistir cada metro y crear fricción al atacante, aun al precio del cerco. Varios comandantes que propusieron repliegues locales fueron destituidos. Estas remociones afectaron la continuidad de mando, provocando interrupciones en las órdenes y contraórdenes que reintroducían unidades en posiciones recién evacuadas. A finales de febrero, el mando ordenó un contraataque limitado en Pomerania. La operación se ejecutó sin la concentración de fuerzas ni el apoyo logístico necesarios. La prohibición de abandonar posiciones secundarias impidió reunir unidades suficientes. Los movimientos carecieron de sincronización y el agotamiento de combustible redujo la duración de la ofensiva. Al cesar el impulso, las unidades recibieron la orden de atrincherarse donde estaban. La inmovilidad bajo fuego repitió el patrón de aislamiento y destrucción. En 3 días, los sectores adelantados quedaron absorbidos por la progresión soviética. Sobre el Oder, la situación derivada de enero se consolidó en cabezas de puente soviéticas frente a Kustrin y otros puntos. La doctrina de no retirada mantuvo guarniciones en meandros del río, expuestas a ser cortadas. Los ingenieros alemanes intentaban mantener los pasos bajo fuego constante, con escasos materiales de pontonaje. El desgaste en este sector fue continuo. Durante esos meses, la designación de fortaleza se convirtió en una categoría operativa generalizada. Ciudades y nodos ferroviarios fueron declarados posiciones a conservar a cualquier precio. En Pomerania, varios puertos recibieron esa condición. En Silesia, se fortificaron centros urbanos clave. El enemigo evitó muchas de estas fortalezas, rodeándolas y continuando su avance. Las guarniciones quedaron inmovilizadas sin capacidad de maniobra. La orden de conservarlas impedía su empleo como reservas y las fuerzas encerradas terminaban por extinguirse sin alterar el curso general de la ofensiva soviética. La correspondencia del alto mando documenta numerosos ceses por retirada no autorizada. Oficiales que informaban sobre la imposibilidad de sostener una posición eran relevados de inmediato. La mecánica era simple: informe superior, apertura sumaria de causa y destitución. Estos procedimientos produjeron un clima de obediencia literal en el que la interpretación táctica desapareció. En Prusia Oriental, las bolsas formadas en enero continuaron reduciéndose. El bolsón de Heiligenbeil, en la ribera del Friesches-Haff, concentró tropas que trataban de mantener un corredor hacia el puerto de Pillau. Las órdenes superiores insistían en conservar las cabezas de puente mientras se organizaban evacuaciones marítimas. En la práctica, el sostenimiento de esos salientes consumió recursos sin beneficio operativo. Las piezas de artillería pesada quedaban abandonadas al agotarse el combustible para remolcarlas, y las rutas de retirada eran batidas de forma constante. A mediados de marzo, las unidades supervivientes apenas representaban una fracción de sus efectivos teóricos. En Curlandia, el grupo de ejércitos cercado desde el otoño anterior permaneció inmóvil. No recibió autorización para romper hacia el sur ni para evacuar sus fuerzas. En el contexto de la guerra sin retirada, Curlandia simbolizaba la inmovilidad total.
Divisiones experimentadas permanecían fuera del teatro principal, sin utilidad operativa para la defensa del Reich. En marzo, el mando alemán inició la preparación de líneas escalonadas de defensa en la llanura oriental de Berlín. Se intentaba introducir criterios de economía de fuerzas y de selección del terreno, aunque las órdenes de no ceder seguían vigentes. Las unidades adelantadas, incluso las situadas en cabezas de puentes soviéticas, no podían desengancharse sin autorización superior. La construcción de posiciones secundarias representaba un esfuerzo tardío, limitado por la falta de reservas móviles y de materiales de fortificación. El deterioro de las comunicaciones agravó el problema. Las redes de radio sufrían interferencias, las pérdidas de equipos eran constantes, y los mensajeros motorizados apenas podían circular por la falta de combustible. Las órdenes llegaban con retraso, y muchas unidades actuaban según directrices desfasadas. La coordinación entre cuerpos de ejército se debilitó hasta volverse nominal. El equilibrio logístico se quebró definitivamente. Los bombardeos sobre ferrocarriles y carreteras redujeron el flujo de suministros. La prioridad dada a la munición y al combustible no bastaba para sostener el consumo mínimo. Aunque el invierno fue menos severo que el anterior, el barro y el hielo dificultaron el movimiento. La artillería alemana redujo su cadencia para conservar proyectiles, lo que facilitó los preparativos soviéticos. En la segunda mitad de marzo, la ofensiva soviética sobre Pomerania Oriental avanzó hacia Danzig y Gdynia. Las órdenes de sostener fortalezas generaron un frente irregular, con núcleos urbanos fortificados y amplios sectores rurales sin defensa sólida. El enemigo concentró sus ataques en las zonas débiles, evitando los puntos más resistentes hasta que estos quedaron aislados. Los intentos de abrir corredores terrestres hacia los puertos fueron tardíos y carecieron de medios. Las guarniciones, inmovilizadas por las órdenes de permanencia, quedaron condenadas al cerco. En Silesia, los anillos defensivos formados en torno a puentes y accesos sobre el Oder reproducían la misma lógica. Algunos estaban bien construidos y dotados de artillería coordinada, otros improvisados con restos de unidades. En ambos casos, la falta de movilidad impidió aprovechar los éxitos parciales. Tras repeler ataques, las tropas no podían retirarse a líneas sucesivas por falta de autorización. Durante todo marzo se repitió el mismo ciclo: defensa en posición, agotamiento de munición, reducción de efectivos, pérdida de enlace y cerco final. Las reposiciones apenas cubrían una parte de las bajas, y los reemplazos que llegaban se integraban en formaciones desorganizadas. La capacidad de iniciativa se extinguió. La permanencia por orden superior reemplazó al juicio de los mandos locales. El adversario, con libertad para ajustar su ritmo, mantuvo la presión sin interrupción. Las reservas nominales eran formaciones incompletas, restos de divisiones, batallones de entrenamiento o agrupaciones improvisadas sin transporte ni artillería. No existían fuerzas capaces de ejecutar contraataques coordinados. En el sector del Oder se intentó introducir pequeñas correcciones tácticas, replegando ligeramente algunos sectores para mejorar campos de tiro. Estas maniobras locales representaron un cambio de enfoque limitado, orientado a ganar tiempo más que a recuperar la iniciativa. Los efectos fueron escasos. Las cabezas de puentes soviéticas se consolidaron y los intentos alemanes de reducirlas fracasaron por falta de concentración y apoyo. En Prusia Oriental y en Pomerania, las contracciones finales del dispositivo confirmaron la pérdida de control. La evacuación marítima continuó, pero la capacidad de transporte era insuficiente. En los informes de fin de marzo, varias divisiones existían solo como designaciones administrativas, integradas en agrupaciones del tamaño de un batallón. En el fin de marzo de 1945, la política de no retirada había dejado un frente rígido, perforado por múltiples penetraciones convertidas en cercos sucesivos. La obstinación en mantener el terreno había reducido el potencial de combate destinado a la defensa del Oder y de la capital. La guerra sin retirada
se tradujo en la inmovilidad de un ejército que seguía recibiendo órdenes imposibles de cumplir mientras el enemigo avanzaba hacia el corazón del Reich. Durante marzo de 1945, el frente occidental del Tercer Reich alcanzó su fase terminal. El río Rin, considerado la última barrera natural antes del núcleo industrial del país, debía convertirse en línea definitiva de defensa según las órdenes del Oberbefehlshaber West. Sin embargo, esa defensa nunca se materializó como un sistema coherente. Los sectores se sostenían de forma aislada, sin reservas de maniobra, sin coordinación entre los ejércitos y con una red logística deshecha por los bombardeos aliados. Los documentos internos del mando occidental describen divisiones incompletas, cuarteles generales sin personal operativo y formaciones dependientes de transportes improvisados. A comienzos de marzo, el mando supremo en el oeste pasó al mariscal de campo Albert Kesselring, que reemplazó a Gerd von Rundstedt el 10 de ese mes por decisión directa de Hitler. Kesselring, con experiencia en la defensa de Italia, recibió la tarea de mantener el Rin a toda costa y proteger la cuenca del Ruhr. La directiva del 11 de marzo formulaba esa orden en términos absolutos: ningún repliegue, ninguna evacuación. Las circunstancias materiales contradecían la consigna. Las divisiones carecían de combustible, los vehículos estaban inmovilizados y la artillería se encontraba reducida por las pérdidas y por el traslado de piezas hacia el frente oriental. El 7 de marzo, la 9ª División Blindada estadounidense halló intacto el puente Ludendorff en Remagen. La carga explosiva destinada a su demolición no fue activada a tiempo. En cuestión de horas, los primeros batallones aliados cruzaron a la orilla oriental del Rin. El mando alemán local, adscrito al V Ejército Panzer, informó del incidente con retraso. Cuando la noticia llegó al OKW, Hitler reaccionó ordenando ejecuciones inmediatas entre los responsables y destituyó a los mandos del sector. La medida no alteró la situación táctica. El enemigo había establecido una cabeza de puente que se ampliaría sin oposición efectiva. El caso de Remagen ilustró la distancia entre la intención de resistencia total y la capacidad real de defensa. Los registros del OB West muestran que las fuerzas disponibles para contener la penetración eran insuficientes. Las unidades del 15º Ejército, formadas en su mayoría por Volksgrenadier y reemplazos acelerados, carecían de movilidad. Los contraataques realizados entre el 8 y el 12 de marzo agotaron su escaso combustible antes de alcanzar las zonas de reunión. Las divisiones Panzer designadas como reserva, la 6ª y la 11ª, disponían de menos de la mitad de sus carros operativos y sin repuestos. En menos de una semana, el enemigo consolidó un puente logístico estable sobre el Rin. A lo largo del mes, nuevas operaciones de cruce se sucedieron en distintos sectores. En el norte, entre Wesel y Res, el 21º Grupo de Ejércitos británico ejecutó un cruce planificado con apoyo de artillería masiva y dominio aéreo total. En el sur, el Tercer Ejército de Patton cruzó el río entre Oppenheim y Worms sin resistencia organizada. La línea del Rin se desmoronó en todos los tramos. Las defensas construidas el año anterior estaban incompletas o desocupadas. Gran parte del material pesado había sido transferido al este siguiendo instrucciones del OKW, que seguía considerando prioritaria la contención del Ejército Rojo. La pérdida del Rin abrió el acceso directo al Ruhr. En esa región se concentraban unas 300.000 personas integradas en el V Ejército Panzer y el 15º Ejército, bajo el mando del general Walter Model, jefe del Grupo de Ejércitos B. Desde Berlín, Hitler emitió el 19 de marzo una directiva que ordenaba defender la cuenca industrial hasta el último hombre. En los mismos días promulgó el llamado Nerobefehl, que exigía destruir infraestructuras para impedir su utilización por el enemigo. Model, consciente del valor del Ruhr para la población civil y para la industria restante, intentó mantener la cohesión de sus fuerzas dentro de los límites impuestos.
La consecuencia inmediata fue la creación de un espacio cerrado, sin salida operativa. El 24 de marzo, los ejércitos aliados cruzaron el Rin en varios puntos y avanzaron hacia el norte y el este. Las unidades alemanas carecían de combustible y no podían maniobrar. Las carreteras estaban saturadas de refugiados y restos de unidades dispersas. Los contraataques ordenados se redujeron a acciones locales que se extinguían antes de formarse. Las columnas motorizadas eran atacadas por la aviación aliada incluso antes de alcanzar sus objetivos. La Luftwaffe, sin aparatos ni combustible, no podía intervenir. El 26 de marzo, el grupo de ejércitos B informó al OB West que no podía mantener la línea del río Lippe. Las existencias de munición se reducirían a una quinta parte en 2 días. Kesselring solicitó autorización para replegarse hacia el Weser y reorganizar la defensa. Desde Berlín llegó la respuesta negativa. La directiva del 27 de marzo ordenó resistir sin condiciones, afirmando que las fuerzas debían sostenerse por su propia determinación. Esa instrucción equivalía a la anulación de cualquier margen táctico. Los diarios de operaciones reflejan la fase de desintegración. Las divisiones Panzer, sin combustible, enterraban sus carros para utilizarlos como artillería fija. Las divisiones de infantería intentaban cerrar los huecos sin apoyo lateral. Sin reservas motorizadas, los flancos quedaban abiertos. En los registros del 12º Cuerpo de Ejército se describe el avance enemigo hacia Hamm y Paderborn casi sin oposición organizada. Los grupos de combate alemanes, reducidos a unos pocos centenares de hombres, se desplazaban sin conocimiento del resto del dispositivo. El 1 de abril, los ejércitos estadounidenses cerraron el cerco sobre el Ruhr. Las comunicaciones internas colapsaron. Las unidades atrapadas carecían de combustible, alimentos y munición. Model ordenó organizar una defensa en profundidad dentro del cerco, esperando una operación de socorro desde el Weser que nunca se produciría. En realidad, las divisiones ya no respondían a órdenes centralizadas. Se convirtieron en núcleos aislados de resistencia urbana o rural. Los partes de pérdidas materiales de los primeros días de abril muestran la destrucción o abandono de más de 1000 vehículos blindados y la pérdida casi total de la artillería de campaña. Las comunicaciones por radio eran intermitentes y las órdenes ineficaces. Las fuerzas aliadas dividieron el cerco en sectores menores, fragmentando aún más las defensas. Los grupos alemanes que aún combatían improvisaron reabastecimientos con material capturado, pero el dominio aéreo enemigo anuló cualquier intento de reorganización. En Berlín, la dirección política reaccionó con consignas de resistencia simbólica. Hitler exigió convertir la defensa del Ruhr en demostración de la voluntad del Reich. El 4 de abril, el OKW reiteró la orden de mantener la posición y destruir las instalaciones industriales antes de su caída. En la práctica, las tropas carecían de medios para ejecutar esas demoliciones. La mayor parte de las fábricas y minas fue capturada intacta o con daños limitados. Dentro del cerco, el desorden se acentuó. Las unidades administrativas desaparecieron y los mandos intermedios perdieron contacto con sus subordinados. Las formaciones combatientes, sin enlace lateral ni abastecimiento, dependían de depósitos locales o de improvisación. Los intentos de Model de coordinar un movimiento de ruptura hacia el este se frustraron por la falta de combustible y la inexistencia de vehículos. En varios sectores, los mandos decidieron dividir sus fuerzas en pequeños grupos para intentar escapar individualmente. La ruptura de las comunicaciones impidió al OB West evaluar la situación con precisión. Los informes que llegaban a Kesselring estaban incompletos y con varios días de retraso. El 9 de abril, los ejércitos aliados dividieron el cerco en 2 bolsas, norte y sur, imposibilitando toda coordinación. En los documentos del mando occidental se reconocía que el grupo de ejércitos B había dejado de existir como estructura operativa, aunque seguía figurando en los organigramas.
A medida que avanzaba la reducción del cerco, las divisiones alemanas se disolvieron. Los carros sin combustible fueron destruidos por sus propias tripulaciones. La munición de artillería se agotó y las piezas fueron inutilizadas. Los intentos de concentración para una ruptura nocturna fracasaron por falta de coordinación y por el control aéreo total del enemigo. Los informes aliados registran rendiciones masivas. Los prisioneros, en muchos casos, se presentaban en grupos enteros sin haber combatido. Entre el 1 y el 15 de abril, las capturas superaron las 300.000 personas, incluidas unidades completas de infantería y blindados. Las tropas rendidas eran en gran parte formaciones de reemplazo, pero entre los prisioneros se encontraban también oficiales y suboficiales veteranos. Los campos de prisioneros improvisados en la orilla occidental del Rin mostraban la magnitud del colapso. Un ejército destruido no tanto por la batalla como por la pérdida de cohesión y de medios. Tras la caída del Ruhr, la estructura del OB West carecía ya de sentido operativo. Kesselring intentó establecer una línea defensiva en el Weser y el Harz, pero las fuerzas restantes apenas superaban unos pocos miles de hombres dispersos. Los informes de mediados de abril describen divisiones reducidas a centenares de combatientes, sin artillería ni transporte. Las órdenes de constituir una nueva línea fueron nominales. Las tropas simplemente retrocedían mientras el enemigo avanzaba sin resistencia seria. La defensa del Rin había fracasado en todos los niveles. El mando central se aferraba a la retórica de la resistencia total, mientras las realidades del terreno mostraban un frente disuelto. La doctrina de no retirada, aplicada también en el oeste, produjo el mismo efecto que en el frente oriental. Sectores inmóviles, cercos sucesivos y pérdida total de capacidad de maniobra. En los informes del 15 de abril, el OB West describía la situación como un conjunto de focos aislados, sin continuidad ni mando central. Una estructura militar reducida a fragmentos que aún llevaban nombres de ejércitos, pero que, en los hechos, habían dejado de existir. Entre febrero y abril de 1945, la conducción de la guerra dentro del Reich adoptó una estructura coercitiva que reemplazó la maniobra por la obligación. El sistema resultante integró al Oberkommando der Wehrmacht con órganos de las SS y del partido, dotados de autoridad para imponer la resistencia total mediante órdenes disciplinarias, tribunales sumarios y control político. Esta arquitectura funcionó sobre dos niveles. En el superior, la dirección estratégica mantenía la prohibición de retiradas y la defensa de posiciones declaradas fortalezas. En el inferior, una red de comisarios y fuerzas de seguridad garantizaba la ejecución inmediata de las órdenes mediante sanciones ejemplares. Las directivas de resistencia total, reiteradas desde el OKW, definieron que ningún comandante podía ceder terreno sin autorización expresa, que toda posición designada como fortaleza debía conservarse y que cualquier repliegue no aprobado constituía delito militar. La transmisión de estas órdenes se realizó por las estructuras del partido, las SS y los distritos militares, generando un circuito en el que la obediencia tenía carácter penal. Paralelamente, se formalizó la figura del comisario o plenipotenciario de defensa del Reich, con atribuciones sobre regiones enteras. Estos comisarios, dependientes del liderazgo supremo, coordinaban recursos civiles, Volkssturm y unidades regulares, con autoridad sobre mandos militares y políticos locales. Su función se extendía a tres ámbitos: defensa local, control de movimientos y disciplina. En el primero, organizaban y supervisaban la movilización del Volkssturm, asegurando su permanencia en los puntos designados. En el segundo, controlaban el tránsito, bloqueaban carreteras y nudos ferroviarios e impedían retrocesos no autorizados. En el tercero, aplicaban sanciones inmediatas por desobediencia o abandono de posición, mediante tribunales de campaña o intervención directa de las SS. Esta superposición de atribuciones creó una doble línea de mando en cada distrito: una militar dependiente de la Wehrmacht y otra coercitiva, vinculada al partido y las SS,
respaldada por el OKW en lo relativo a la validez jurídica de las medidas disciplinarias. Los comisarios se apoyaban en una estructura dual. Cada región tenía una oficina de defensa del Reich con jefatura política y una delegación de las SS y la policía. En caso de conflicto con mandos de la Wehrmacht, la norma establecía la prioridad de las órdenes de resistencia total sobre cualquier argumento táctico. En la práctica, toda propuesta de repliegue debía contar con aprobación política. La demora en la respuesta o la negativa formal eliminaban el margen de maniobra. A este aparato se añadió el sistema de justicia expedita. Desde finales de 1944 existían tribunales volantes con capacidad para reunirse en ruta y dictar sentencias inmediatas. Entre febrero y abril del año siguiente, su actividad aumentó. La retirada sin autorización, la pérdida de arma, la desobediencia o la falta de espíritu combativo se tipificaron como delitos. El procedimiento se iniciaba con un parte de superior o una detención por Feldgendarmerie o SS. La instrucción era mínima. Bastaban la declaración del acusado, el informe del jefe y la verificación de la orden incumplida para emitir sentencia. Los tribunales de campaña en retaguardia complementaban este mecanismo. Su composición incluía un oficial presidente, un actuario y, ocasionalmente, un asesor jurídico. Las sanciones abarcaban desde degradaciones hasta la pena capital. Las ejecuciones se realizaban de inmediato y se registraban en boletines disciplinarios difundidos a unidades próximas con fines ejemplares. Las comprobaciones eran limitadas, ya que las comunicaciones fragmentadas y los relevos frecuentes dificultaban la verificación de los hechos. El efecto principal fue consolidar la percepción de que cualquier repliegue equivalía a una falta punible. La Feldgendarmerie actuó como instrumento de este sistema. Sus patrullas controlaban carreteras, cruces y estaciones, deteniendo a individuos o grupos sin documentación de movimiento. Quienes no pudieran mostrar orden escrita de repliegue quedaban a disposición del tribunal más cercano. En coordinación con las SS, se organizaron equipos mixtos que inspeccionaban rutas, formaciones en marcha y zonas de tránsito. Los registros disciplinarios se centralizaban por región y se remitían al nivel superior, estableciendo una cadena burocrática de control que cubría todo el territorio interior. La presión de los tribunales modificó el comportamiento de los mandos intermedios. Las órdenes se duplicaban, se entregaban con acuse de recibo y se archivaban como prueba de cumplimiento. Cualquier repliegue requería justificación escrita y autorización posterior. La preferencia por evitar sanciones incrementó la permanencia en posiciones insostenibles y redujo la iniciativa. La necesidad de trazabilidad ralentizó la reacción táctica. En el campo de batalla, la demora se traducía en pérdidas irrecuperables. A la estructura judicial se sumó la intervención directa de las SS en la ejecución de órdenes militares. En sectores donde la Wehrmacht intentaba reorganizar líneas, unidades SS recibieron el mandato de asegurar la disciplina. Establecieron puntos de bloqueo, inspeccionaron columnas, separaron a quienes carecían de órdenes válidas y los devolvieron al frente o los remitieron a tribunales. En ocasiones, las jefaturas SS locales emitieron contraórdenes a los mandos del ejército, impidiendo movimientos de repliegue planificados. Además, asumieron el control de la defensa local, integrando el Volkssturm bajo su propia autoridad, con independencia de las evaluaciones tácticas del ejército regular. El Volkssturm, compuesto por hombres de edades y experiencia diversas, se convirtió en herramienta de control territorial. Sus órdenes establecían la obligación de mantener puntos designados y de informar a las SS sobre cualquier movimiento de unidades regulares que implicara retroceso. En numerosas zonas, sus destacamentos se situaron detrás de las líneas de combate como barreras administrativas. Su eficacia en combate era escasa, pero su función disciplinaria considerable.
Las SS extendieron su autoridad a la gestión de recursos. Podían requisar vehículos, combustible y equipos de comunicación para tareas de control. Estas requisiciones interferían con la logística militar, reduciendo la movilidad de las unidades operativas. La prioridad otorgada a patrullas y comisarios sobre necesidades tácticas provocó casos en que las fuerzas destinadas a contraataques carecían de combustible porque había sido reasignado a misiones de bloqueo. La contradicción entre combatir y controlar el movimiento se resolvía invariablemente a favor del control. El mando dual se institucionalizó. En cada distrito militar, la jefatura del Wehrkreis gestionaba reemplazos y depósitos, mientras la jefatura SS y la oficina del comisario regional garantizaban la aplicación de las directivas de resistencia. Si un comandante de división pretendía replegar para acortar su línea, debía obtener aprobación política, lo que demoraba la acción. En numerosos casos, la falta de respuesta anuló la oportunidad táctica. Los boletines disciplinarios de febrero y marzo enumeraron las conductas sancionables y sus penas. Circulaban por unidades, depósitos y hospitales de campaña, fijando un estándar de cumplimiento absoluto. Las sanciones se graduaban en 3 niveles: degradación, trabajo penal o ejecución. Las unidades de castigo se emplearon en tareas de alto riesgo, como desminado o defensa avanzada. La existencia de este marco jurídico generó un entorno donde la obediencia literal sustituía al juicio militar. El sistema afectó directamente a los mandos de compañía y batallón. Temerosos de sanciones, solicitaban instrucciones por escrito para cualquier decisión. La multiplicación de consultas ralentizó la reacción. Las comunicaciones saturadas y la pérdida de enlaces agravaron la incertidumbre. En ocasiones, los mandos quedaron en un vacío de autoridad, sin confirmación de órdenes, pero igualmente sujetos a responsabilidad penal. La militarización se extendió a la administración civil. Burgomaestres y jefes locales debían colaborar en el reclutamiento del Volkssturm, facilitar alojamiento a patrullas y reportar ausencias. En varias regiones se les encomendó organizar puntos de resistencia con personal mixto, asumiendo responsabilidad directa sobre su mantenimiento. Esta red de mandos y comisarios convirtió el interior del país en una malla de posiciones rígidas que dificultaba cualquier maniobra general. Las tensiones con la Wehrmacht fueron constantes. Cuando un comandante intentaba reagrupar fuerzas retirando guarniciones locales, necesitaba autorización de la autoridad política. El rechazo a liberar esas guarniciones redujo la capacidad de concentración y dejó amplios sectores defendidos por personal sin movilidad. En consecuencia, las penetraciones enemigas encontraron escasa resistencia organizada. El control coercitivo alcanzó las comunicaciones y el transporte. Los comisarios y jefaturas SS instalaron radios prioritarias, capaces de interceptar mensajes y emitir alertas sobre movimientos no autorizados. En estaciones y cruces se revisaban órdenes de marcha y sellos de destino. El tránsito sin documentación generaba detenciones. Los trenes de munición y abastecimiento eran inspeccionados para confirmar su destino a posiciones consideradas esenciales. Este control absorbió medios logísticos y redujo la flexibilidad operativa. En los aeródromos, las autoridades políticas extendieron su control sobre vuelos de enlace y transporte. Parte de la aviación restante se destinó a misiones administrativas, restando capacidad de reconocimiento. Las redes de comunicación terrestre, saturadas por partes disciplinarios, perdieron eficacia. Una orden de repliegue local debía atravesar múltiples oficinas antes de ejecutarse, lo que convertía la reacción táctica en un proceso administrativo. La normativa de excepción amplió su alcance durante estos meses. Cualquier retirada se consideraba un perjuicio global, prohibida salvo autorización superior. Esta concepción desplazó el criterio de éxito del resultado operativo al cumplimiento formal. Un comandante que mantenía su posición hasta el agotamiento cumplía la norma.
Quien la preservaba retrocediendo sin orden incurría en falta. Los manuales de disciplina distribuidos en marzo insistieron en la obediencia sin interpretación. El análisis local se declaró irrelevante frente a la instrucción superior. El impacto operativo de este sistema fue medible. En cohesión, mantuvo unidades en posiciones hasta su destrucción completa, aumentando las pérdidas sin alterar el curso general. En movilidad, inmovilizó recursos y personal en tareas de control. En coordinación, multiplicó contraórdenes y retrasos. Los reemplazos enviados a unidades desgastadas ingresaban en un marco donde la única consigna era permanecer. Las compañías sin posibilidad de relevo continuaban en línea hasta su desaparición. La disciplina se reforzó con lecturas obligatorias de sentencias sumarias ante la tropa. Estas sesiones se registraban en actas y buscaban unificar el criterio de que toda retirada equivalía a desobediencia. Las mismas instrucciones se extendieron a hospitales y centros de recuperación. Paralelamente, el partido ordenó a las autoridades locales reportar signos de desintegración o deserción, cruzando esos datos con informes de la Feldgendarmerie para generar mapas de riesgo. En las zonas con mayores incidencias se aumentó la presencia de patrullas y comisarios. Los distritos militares, responsables de reclutamiento y equipamiento, se alinearon con las directivas de permanencia. Se aceleraron los cursos, se redujeron los estándares y se priorizaron los envíos a fortalezas. La escasez de transporte y combustible limitó los movimientos y las jefaturas de sanidad restringieron evacuaciones para no obstruir las vías. El armamento insuficiente se concentró en defensas urbanas, dejando sectores rurales con material obsoleto o heterogéneo. La falta de radio y baterías obligó al uso de mensajeros, con el consiguiente retraso en las órdenes. La militarización del Reich durante los últimos meses de la guerra constituyó un sistema de administración coercitiva de la derrota. Su eficacia se midió por la obediencia, no por el resultado táctico. El aparato integrado por comisarios, tribunales, Feldgendarmerie, SS y Volkssturm mantuvo el principio de resistencia absoluta, incluso cuando la realidad material lo hacía inviable. La iniciativa militar quedó subordinada a la ejecución literal de la orden superior, y la disciplina se convirtió en sustituto de la estrategia. La defensa de Berlín representó la forma más concentrada del colapso militar del Reich, una estructura concebida para el combate metropolitano que operó sin medios, comandos fragmentados y comunicaciones desintegradas. El dispositivo no respondía a una estrategia global, sino a la necesidad de administrar la derrota dentro de los límites de la capital. La organización inicial partió de un principio táctico clásico, la defensa por sectores, adaptado a un entorno urbano que ya era ruina. Berlín se dividió en zonas con un mando de plaza único y enlaces de regimiento y batallón. Bajo esa estructura se mezclaron restos de la Wehrmacht, unidades SS, policía, Volkssturm y contingentes extranjeros procedentes de frentes deshechos. La homogeneidad doctrinal desapareció. Coexistían combatientes veteranos, milicianos sin instrucción y fuerzas ideológicas sujetas a mandos distintos. El objetivo operativo era conservar el núcleo administrativo el mayor tiempo posible, retrasar el acceso del enemigo a los puentes del Spree y sostener la imagen de una capital en resistencia. A diferencia de las batallas anteriores, la defensa urbana no se planteó como maniobra, sino como dispositivo fijo. Se articuló en anillos concéntricos, periferia, cinturón ferroviario y centro gubernamental, que pretendían absorber la presión mediante retardos sucesivos. Los ingenieros improvisaron obstáculos con tranvías volcados, escombros y zanjas antitanque, pero la densidad del fuego enemigo redujo el valor táctico de esas líneas. El mando de la plaza, a cargo del general de artillería Helmut Weidling, debía coordinar fuerzas de distinta procedencia y jerarquía. Su control fue progresivamente nominal. Los sectores orientales, donde se concentró la ofensiva principal, quedaron pronto incomunicados del centro.
Los enlaces telefónicos colapsaron y las radios eran insuficientes. Las órdenes se transmitían por mensajeros sometidos a fuego constante. Las decisiones llegaban tarde o se contradecían. La estructura de mando, basada en sectorización, perdió su cohesión funcional y se convirtió en un mosaico de mandos autónomos. El principio de unidad táctica se desvaneció. En muchos sectores coexistían órdenes contradictorias: conservar cada manzana o concentrar la defensa en nudos principales. La disciplina militar cedió ante la iniciativa local. Algunos mandos priorizaban la supervivencia de sus hombres, otros ejecutaban literalmente directivas imposibles. La rigidez del sistema, prohibición de retirada, defensa a toda costa, transformó la táctica en inmovilidad. En el plano material, la defensa carecía de los tres elementos que sustentan un combate urbano eficaz: reservas móviles, munición suficiente y comunicaciones estables. La artillería se inmovilizó por falta de combustible. Las piezas anticarro se emplearon como cañones fijos. La munición se administraba a escala de edificio. Las reservas ya no existían. Cada sector utilizaba sus últimos efectivos para cubrir vacíos inmediatos. La capacidad de maniobra desapareció, y con ella la posibilidad de contraataque o de reorganización. Los puentes sobre el Spree y el Landwehrkanal constituyeron el eje defensivo. Eran las únicas estructuras con valor táctico real. Controlar un cruce equivalía a conservar la comunicación lateral entre sectores. Su defensa absorbió los últimos recursos. Se concentraron cañones anticarro y zapadores, se fortificaron edificios adyacentes y se establecieron fuegos cruzados. El resultado fue un combate de distancias mínimas, con destrucción sistemática de las posiciones por fuego directo de artillería. Cada puente representó un punto de retardo que, una vez perdido, acentuó el aislamiento de los sectores vecinos. La heterogeneidad de fuerzas fue otro rasgo estructural. La Wehrmacht aplicaba criterios convencionales de defensa en profundidad. Las unidades SS mantenían un modelo de resistencia cerrada y el Volkssturm actuaba como fuerza de cobertura. En teoría, esas funciones eran complementarias. En la práctica, se solapaban. Las unidades SS operaban con autonomía. El Volkssturm dependía de líderes locales y los oficiales del ejército trataban de mantener disciplina sobre combatientes que no les reconocían autoridad. Esa superposición de cadenas de mando anuló la coherencia doctrinal. El mando de Weidling intentó centralizar el control mediante la emisión de directrices de prioridad: puentes, cruces y edificios de estructura maciza, pero la información disponible era incompleta. Las órdenes llegaban a zonas donde la situación había cambiado. El flujo de mensajes unidireccionales sustituyó la comunicación efectiva. La batalla se transformó en una suma de defensas estáticas sin coordinación temporal ni espacial. En el nivel táctico, la lucha se redujo a la escala de edificios. La densidad de fuego y la destrucción del terreno impedían maniobras. Los grupos de combate, compuestos por una pieza anticarro, ametralladoras y fusileros, defendían plantas y sótanos. La alternancia entre demolición por artillería y asalto por infantería definió la secuencia típica de combate. La ciudad se convirtió en un conjunto de puntos fuertes aislados. El uso del terreno urbano como elemento defensivo tuvo eficacia limitada. Las construcciones masivas, ministerios, estaciones, grandes bloques residenciales, ofrecían resistencia temporal, pero el empleo de artillería directa y cargas concentradas anuló su valor estructural. El enemigo avanzaba edificio por edificio, reduciendo cada punto mediante fuego metódico. La defensa alemana respondía con fuego a corta distancia y contraataques mínimos sostenidos por la proximidad física más que por el mando. La organización del espacio interior del centro administrativo, conocida como Citadelle, sintetizó el modelo final de la defensa. La zona se convirtió en un sistema cerrado de barricadas, posiciones de tiro en pasillos y accesos controlados. Allí confluyeron los últimos efectivos de la Wehrmacht y las SS.
El combate se desarrolló en espacios confinados, con empleo de armas cortas y granadas. La carencia de munición y personal redujo la resistencia a un ritmo de horas. El Volkssturm desempeñó un papel marginal pero significativo. Sirvió como fuerza de retardo y enlace, cubriendo vacíos entre unidades regulares y manteniendo la apariencia de control en sectores ya desintegrados. Su función principal fue sostener la continuidad física de la defensa mientras las unidades profesionales se concentraban en los puntos clave. Desde el punto de vista operativo, la defensa de Berlín no fue una batalla clásica, sino un proceso de agotamiento. Su dinámica se basó en tres mecanismos: fragmentación territorial, aislamiento progresivo y sustitución de la maniobra por la persistencia. La planificación inicial se mantuvo solo en los documentos. En el terreno prevaleció la improvisación. Entre mediados y finales de abril de 1945, la dirección militar alemana quedó reducida al Führerbunker, un complejo subterráneo convertido en centro de mando aislado. Desde allí se continuó emitiendo órdenes como si existieran frentes coherentes, aunque las formaciones correspondientes habían sido destruidas o dispersadas. La información operativa llegaba fragmentada, y los mapas de situación mantenían símbolos de ejércitos que solo existían sobre el papel. El proceso decisorio seguía un esquema rígido. El Führer dictaba instrucciones, el alto mando de las Fuerzas Armadas, o KW, las redactaba, se registraban con número de orden y se transmitían. El circuito se cumplía formalmente, pero ya sin control sobre el resultado. Los informes de retorno eran parciales o ficticios, y el liderazgo político interpretaba cualquier comunicación de imposibilidad como desobediencia. Las conferencias en el búnker se celebraban cada día, con Hitler al frente de una mesa de situación. Los oficiales de enlace exponían partes escuetos que omitían datos negativos. La dinámica consistía en mantener la apariencia de mando funcional. Los diarios de Keitel y Jodl describen reuniones donde se discutían detalles administrativos, numeración de órdenes, fechas y firmas, sin contenido operativo. Las órdenes del 18 al 25 de abril incluían contraataques de divisiones que ya no existían. La distancia entre la realidad militar y la representación oficial se convirtió en norma. Los cuadros de situación mostraban al 9º Ejército en movimiento cuando había sido cercado en Halbe, y al grupo de ejércitos Vístula como fuerza ofensiva cuando carecía de medios. El Führerbunker funcionaba así como una oficina de emisión sin verificación, sostenida por la inercia burocrática y la voluntad de conservar autoridad formal. A partir del 23 de abril, la crisis de confianza alcanzó la cúpula. Hermann Göring, jefe nominal de la Luftwaffe, envió desde Obersalzberg un mensaje cifrado invocando la cláusula que lo designaba sucesor en caso de incapacidad del Führer. En el búnker, el telegrama se consideró un intento de golpe. Goebbels y Bormann presentaron el texto a Hitler, que ordenó su destitución y arresto. Keitel firmó la resolución. La Luftwaffe ya no era una fuerza operativa, pero el episodio reveló la ruptura definitiva de lealtades. Pocos días después, se produjo un conflicto similar con Himmler. Desde Lübeck, intentó negociar con los aliados occidentales mediante emisarios suecos. Las conversaciones comenzaron hacia el 21 de abril y se intensificaron tras el 25. Cuando la noticia llegó al Führerbunker el 28, Hitler reaccionó con una nueva orden de destitución y de arresto. Para entonces, Himmler había perdido el control de sus unidades, dispersas o subordinadas al mando del ejército. La medida tuvo valor simbólico. El liderazgo central ya no podía ejecutar sus propias disposiciones. En ese mismo periodo, el Ministerio de Propaganda continuó emitiendo boletines de guerra con lenguaje idéntico al de meses anteriores. Se hablaba de defensas firmes y contraataques exitosos cuando la capital estaba cercada. Las transmisiones se producían por rutina. Los redactores elaboraban comunicados, los locutores los leían
y las emisoras los transmitían hasta que las líneas se interrumpían. El aparato informativo mantenía la liturgia de un estado aún operativo mientras su estructura material desaparecía. Dentro del búnker, el ritmo de trabajo permanecía metódico. Los oficiales registraban cada orden con número, sello y firma. Las comunicaciones exteriores se reducían a radios de onda corta y mensajeros que tardaban horas o días en regresar. La información se acumulaba en carpetas sin comprobación de cumplimiento. Los mensajes negativos se diferían o se omitían, lo que generaba una versión parcial y obsoleta de la guerra. Hitler conservó el formato de las conferencias, pero sin debate. Las decisiones se adoptaban de inmediato y se transcribían en documentos que nadie podía ejecutar. Keitel y Jodl actuaban como transmisores automáticos. Reproducían las instrucciones y firmaban sin discutir su viabilidad. El mando real se había extinguido, pero la estructura administrativa se mantenía. En las últimas jornadas de abril, la documentación del OKW muestra órdenes de movimiento para cuerpos de ejército inexistentes y designaciones de comandantes sin tropas. Los cuadros de organización se actualizaban con unidades de plantilla mínima, a veces de solo un centenar de hombres, conservadas en los listados para sostener la apariencia de continuidad. El sistema de mando había pasado de instrumento militar a mecanismo ritual. El Führerbunker funcionó simultáneamente como sede política y oficina militar. El objetivo era prolongar la idea de un centro de gobierno. Las comunicaciones con el exterior eran escasas. La información entrante se filtraba para evitar reacciones extremas. El resultado fue un círculo cerrado, donde las decisiones ya no se confrontaban con la realidad. Las destituciones de Göring y Himmler ilustraron la pérdida de control personal. Otros generales fueron acusados de desobediencia simplemente por proponer retiradas o contactos con el enemigo. Las iniciativas autónomas eran interpretadas como sabotaje. En esa atmósfera, el OKW dejó de ser órgano de coordinación para convertirse en transmisor de la retórica del Führer: resistencia sin rendición y cumplimiento absoluto. Los diarios de los oficiales presentes describen un ambiente de formalidad extrema y silencio. Las órdenes se escribían con precisión técnica, pero su ejecución era inexistente. La autoridad se había transformado en ceremonia. El Führer continuaba firmando documentos hasta el 30 de abril, cuando los sectores exteriores de Berlín ya habían caído. Ese día, aún se emitieron directivas de defensa que no tenían destinatarios operativos. El último rasgo del sistema fue su lenguaje. Los comunicados finales conservaron expresiones como posiciones firmes o frentes en reorganización. Ninguna correspondía a los hechos, pero se repetían para mantener la ficción de control. La distancia entre palabra y realidad definió la naturaleza del mando en sus últimas horas. Una estructura administrativa activa sobre un vacío operativo. Entre los últimos días de abril y el 8 de mayo de 1945, la derrota alemana se tradujo en una serie de capitulaciones parciales firmadas por mandos que actuaban de manera autónoma. No existió una rendición única. El ejército se disolvió por sectores. El poder formal pasó a un gabinete provisional en el norte del país, encabezado por el gran almirante Karl Dönitz, que trató de coordinar el final de las operaciones mediante acuerdos separados con los aliados. En el frente occidental, las comunicaciones estaban interrumpidas y las formaciones se replegaban sin control. A finales de abril, los comandantes locales comenzaron contactos directos con el enemigo. El primero documentado fue el del general Hermann Niehoff, quien firmó la capitulación de Breslau el 6 de mayo tras un asedio prolongado. Antes, el 29 de abril, las fuerzas alemanas en Italia, bajo el mando de Heinrich von Vietinghoff, habían acordado en Caserta su rendición ante el mariscal Alexander. El documento, efectivo el 2 de mayo, abarcó todas las tropas al norte de Florencia y supuso el primer cese coordinado de hostilidades en un teatro completo.
En el norte de Alemania, el mar Báltico concentró los restos de unidades terrestres y navales procedentes de Dinamarca y Noruega. El 1 de mayo, un día después de la muerte de Hitler, Dönitz asumió la jefatura del Estado conforme al testamento político que lo designaba sucesor. Estableció su cuartel en Flensburgo, cerca de la frontera danesa, con un pequeño grupo de oficiales: Alfred Jodl, al mando de operaciones, y Hans-Georg von Friedeburg, responsable de la marina. Desde allí intentó asegurar la evacuación hacia el oeste y organizar una rendición ordenada ante los aliados. El primer acuerdo formal de ese gabinete fue la capitulación de las fuerzas en el norte de Alemania, Dinamarca y los Países Bajos. Las conversaciones, celebradas en Lüneburg con el mariscal británico Bernard Montgomery, concluyeron el 4 de mayo. Von Friedeburg firmó el documento que disponía el cese del fuego a partir del día siguiente. Este acto marcó la primera rendición autorizada por el nuevo gobierno y sirvió de modelo para las restantes. Al mismo tiempo, en el sur y en Baviera, unidades aisladas entregaban las armas sin esperar órdenes superiores. En Austria, el Quinto Ejército estadounidense aceptó la rendición de miles de soldados alemanes y de formaciones aliadas del Reich. En cuestión de días, las fuerzas situadas entre el Danubio y los Alpes cesaron toda resistencia. Flensburgo actuó entonces como oficina transmisora. Dönitz mantenía contacto irregular con los mandos dispersos, pero consiguió transmitir la orden general de cese de fuego en las zonas bajo control aliado. Su administración carecía de poder territorial, aunque los aliados la reconocieron de hecho para gestionar la transición militar. El 5 de mayo, Dönitz envió a Jodl al cuartel general de Eisenhower en Reims con instrucciones de obtener una capitulación limitada al oeste. Eisenhower rechazó toda rendición parcial y exigió la aceptación simultánea en todos los frentes. Las conversaciones se prolongaron durante la noche del 6 al 7 de mayo. A las 2:40 de la madrugada, Jodl firmó el documento que fijaba el fin de las hostilidades a partir de la noche del 8 de mayo. Bedel-Smith rubricó por el mando aliado y el general Ivan Susloparov por el soviético. Dönitz transmitió inmediatamente la orden por radio y teletipo: cesar el fuego en tierra, mar y aire. Las instrucciones se extendieron a las guarniciones de Dinamarca, Noruega y los Países Bajos, así como a las fuerzas en Alemania, Austria y Checoslovaquia. En el este, donde las comunicaciones eran precarias, algunos sectores continuaron combatiendo más allá del plazo previsto. El mando soviético exigió una segunda firma en su cuartel de Karlshorst, Berlín, para confirmar la validez del documento ante las 4 potencias. La ceremonia tuvo lugar en la madrugada del 9 de mayo, hora de Moscú. Firmaron por Alemania Wilhelm Keitel, von Friedeburg y Hans-Jürgen Stumpf. Por los aliados, Georgy Zhukov por la Unión Soviética, Arthur Teder por el Reino Unido, Karl Spatz por Estados Unidos y Jean Delattre de Tassigny por Francia. El texto ratificó la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas con efecto desde el 8 de mayo, 23 horas y 1 minuto, hora de Europa Central. En ese momento, los frentes mostraban situaciones desiguales. En el norte, Dinamarca y Noruega pasaron al control británico sin resistencia. En el oeste, las tropas estadounidenses y francesas ocuparon el territorio con escasos incidentes. En el sur, las formaciones de los Alpes se entregaron sin combate. En el este, el Ejército Rojo continuó operaciones de limpieza en Bohemia y el Báltico hasta el 11 de mayo, cuando cesaron los últimos enfrentamientos. Durante el día 8, las emisoras alemanas que aún funcionaban difundieron la orden final de cese de operaciones. El texto instruía a todos los comandantes a permanecer en posición y esperar a las fuerzas de ocupación. Aquella orden, firmada en Flensburgo y refrendada por Dönitz, fue el último acto oficial de la Wehrmacht como institución. Desde ese momento dejó de existir como fuerza de combate y pasó a condición de prisionera. La secuencia de rendiciones se desarrolló en rápida sucesión: 2 de mayo, Italia; 4, norte de Alemania y Dinamarca; 5 y 6, Baviera y Austria; 7, firma en Reims;
8. Entrada en vigor del alto el fuego. 9. Ratificación en Berlín. A partir del 8 de mayo, los aliados tomaron control total de las comunicaciones y de las zonas militares. Los grupos de mando alemanes fueron instruidos para concentrarse en áreas designadas y entregar armas y material. En el norte, la Marina transfirió sus buques en puertos británicos y daneses. En el oeste, las unidades terrestres se rindieron en masa. En el sur, las tropas alpinas fueron desarmadas por fuerzas estadounidenses. El gobierno de Flensburgo subsistió solo 2 semanas más. Durante ese tiempo coordinó la repatriación de prisioneros, la entrega de material y los inventarios militares requeridos por los aliados. El 23 de mayo, Dönitz y su gabinete fueron arrestados por decisión conjunta de las potencias vencedoras. Con su detención cesó la última representación administrativa del Reich y la ficción de un mando nacional quedó extinguida. Durante las últimas semanas de la guerra, entre abril y mediados de mayo de 1945, se documentó un notable aumento de ejecuciones sumarias, suicidios de altos oficiales y capturas de jefes de cuerpo y ejército. El mecanismo de disciplina coercitiva, ya desplegado en los días previos, alcanzó su punto crítico. Cuando la estructura de mando dejó de funcionar, muchos optaron por la muerte o la entrega, mientras otros fueron apresados. Entre los documentos conservados se observan 3 fenómenos simultáneos: el fusilamiento inmediato por órdenes militares, el suicidio de oficiales que no quisieron rendirse o responder a tribunales, y la captura de mandos que aún figuraban en organigramas pero que ya no disponían de fuerzas. En determinadas zonas del frente oriental, los tribunales de campaña dictaron sentencias de muerte en cuestión de horas. Un caso concreto ocurrió el 10 de abril, en las cercanías de Küstrin, donde el comandante de la 32ª División de Infantería fue detenido al ordenar un repliegue sin autorización. Un tribunal improvisado le condenó y ejecutó ese mismo día. El expediente apunta a menos de 4 horas entre arresto y fusilamiento. De forma similar, el 18 de abril se llevó a cabo la ejecución de un mayor que había ordenado una retirada nocturna sin permiso, en el sector del 9º Ejército. En el frente occidental también se registraron fusilamientos por abandono de material o por orden de retirada durante el colapso de la línea del Ruhr. En uno de esos casos, un coronel fue juzgado por tribunal de campaña el 3 de abril, y ejecutado al amanecer del día siguiente. En Berlín, el 22 de abril, un coronel de la 18ª División Panzergrenadier, que se había negado a ocupar una posición expuesta tras la desaparición de su regimiento, fue objeto de proceso sumario. Aunque no fue fusilado, se suicidó poco después, lo que fue registrado como muerte voluntaria antes de sentencia. Los procedimientos normativos se habían simplificado. Los jefes de regimiento podían aplicar sanciones sin consulta previa. En una zona del frente Oder-Spree, el 23 de abril, 3 oficiales de Estado Mayor fueron fusilados por cruzar un río sin orden escrita. Las actas de la Feldgendarmerie especifican que la sentencia fue aprobada por radio y ejecutada en el acto. La unidad perdió poco después su cohesión. En el sur, durante los días finales de la retirada por Baviera, se constataron varias ejecuciones ordenadas por oficiales de las SS que colaboraban con el ejército, muchas de ellas en ciudades como Ulm o Rosenheim. Los registros militares y policiales conservan listas parciales de los fusilamientos ejecutados en ese periodo, aunque el número exacto permanece indeterminado. Paralelamente al recurso a la pena de muerte, se multiplicaron los suicidios de oficiales superiores. Los archivos aliados y soviéticos recogen declaraciones que señalan que muchos generales optaron por quitarse la vida antes que enfrentar procesos o rendición. Un ejemplo: un jefe de Estado Mayor en Silesia se suicidó el 24 de abril al recibir noticia de la ruptura del frente. Otro general de división registró muerte por arma corta el 10 de mayo en territorio bajo control aliado. En varios escuadrones de mando se registraron notas de suicidio que mencionaban responsabilidad ante mis hombres,
o inutilidad de la dirección. Los apuntes oficiales los catalogan por muerte propia antes de sentencia. Los datos compilados sugieren que más de un centenar de suicidios de oficiales generales y superiores ocurrieron en las 2 primeras semanas de mayo. La captura de mandos fue el tercer fenómeno significativo. En el oeste, un mariscal fue detenido el 9 de mayo en Austria por tropas estadounidenses. Entregó su arma de servicio y fue escoltado como prisionero de guerra. Días más tarde, otro mariscal fue entregado al mando soviético y un general de alto nivel fue detenido cerca de Múnich. En el norte, el arresto del gabinete sucesor al Reich el 23 de mayo completó el colapso formal del mando alemán. Los informes de los aliados registran que miles de oficiales superiores fueron internados en centros de interrogación en los primeros días de ocupación alemana. En el este, muchos mandos fueron transportados por ferrocarril a centros de filtración en Minsk o Kiev, donde quedaron bajo custodia soviética. Las condiciones de estas capturas revelan el grado de desintegración de las fuerzas. Las unidades se rendían sin uniforme. Muchos oficiales vestían ropa civil o mezclada. Los documentos personales a veces habían sido destruidos. En el oeste, la entrega se organizó formalmente: arma personal retirada, registro de identidad, traslado. En el este, la actuación fue más abrupta. Los soviéticos realizaron arrestos masivos inmediatamente tras la rendición formal. En algunos casos, oficiales de las SS fueron ejecutados tras captura sin juicio previo. Durante la primera semana de mayo, la línea de mando dejó de existir como instrumento operativo. Las autoridades aliadas contabilizaron más de 2.000 oficiales superiores bajo custodia en los primeros 10 días de ocupación en los sectores occidentales. En los sectores soviéticos se identificaron al menos 600 oficiales de nivel general antes del 20 de mayo. Con la detención del último órgano administrativo del Reich, se cerró el ciclo de rendición, captura y disolución. Los nombres que habían figurado en los organigramas militares pasaron a figurar en listas de prisioneros. Las sumas parciales de los expedientes documentan varios miles de capturas, más de 1 millar de víctimas entre fusilamientos y suicidios. A través de esos hechos se observa la transición de un ejército jerarquizado a un conjunto de individuos sin mando colectivo. En ese periodo final, la decisión personal sustituyó al comando institucional y la entrega, el suicidio o la ejecución fueron el último efecto del colapso estructural.